Dicho esto, vamos hoy a conversar sobre un tema muy especial y saber de que es muy importante aprender de nuestras experiencias y de las experiencias de otros. Una de las cosas más importantes para la vida humana y más para los que estamos caminando de la mano del Señor, que es un transitar fuerte, cuesta arriba, como el amanecer, que la luz va saliendo es en aumento, no de una vez. Podemos aprender es de nuestras experiencias con Dios, de nuestras experiencias diarias, pero también estar apercibidos para aprender de las experiencias de otros. La Biblia está llena de personas que tuvieron una experiencia con Dios genuina, verdadera, que nos dan una ruta, que nos dan una guianza. ¿Sabe? La Biblia está llena de eso, de personas que tuvieron experiencias personales con Dios, ¿sabes? Y eso nos da una ruta. Por eso le pido a los más jóvenes, hasta los más adultos, que nadie se distraiga. Coloque en modo cohete ese teléfono, no avión, cohete. Que nada llegue aquí, que esté más lejos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender de las experiencias que dice la Biblia, que nos ayuda para bien y nos dan una ruta de transición y de bendición. Hoy hablaremos sobre un hombre en específico que con su identidad y propósito marcó a varias generaciones. Y no solamente eso, por medio de él se constituyó el pueblo de Dios, Israel, como lo conocemos. ¿Sabe? Estoy hablando de este hombre llamado Jacob. ¿Cómo se llamaba él? Este hombre, ¿quién fue Jacob? Comencemos con esto. Él fue hijo de Isaac, es decir, nieto de Abraham. Abraham, para los que no recuerdan, es el padre de la fe, el patriarca de la fe. Él tuvo un solo hijo ya en su vejez y Dios le pidió que adorara sacrificándolo. Ese Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es nieto de Abraham, hijo de Isaac. Fue conocido Jacob como patriarca de Israel. ¿Por qué? Porque él tuvo 12 hijos, de los cuales esos 12 hijos salieron las 12 tribus de Judá. El pueblo de Dios se componía de 12 tribus, el cual cada uno de sus hijos varones representaba una tribu. Esos 12 hijos salieron de Jacob. ¿Sabe eso? Jacob se destacó antes de todo eso por ser un hombre de hogar, un hombre pacífico, pero antes de lograr ser eso, era conocido por ser un engañador, por ser una persona que no honraba a Dios. Era conocido por alguien que perjudicó a su familia, pero luego llegó a ser el patriarca o la simiente de lo que iba a ser el pueblo de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Y cómo Dios usa una persona así, dañada, engañosa, de espaldas a él? Jacob manipuló, miremos un momento su prontuario, ¿sí? Mira, Jacob manipuló a su hermano Esaú, quien era mayor que él, lo manipuló para que le diera la primogenitura. ¿Sabe con qué? Cambiándoselo por un guiso de lentejas. El hombre llegó en algún momento cansado y le dijo, ellos sabían lo importante que era ser el primogénito. Y dice que llegó cansado Esaú de trabajar y él estaba cocinando y le dice, tengo hambre. No te voy a dar, no te voy a dar hasta, te doy este plato de guiso si tú me das la primogenitura. Y el hombre, ¿sabe que el hombre con hambre no piensa muy bien? ¿O sí? Yo no tomo buenas decisiones con hambre. Pero ahí llevado por la necesidad de la carne, Esaú le entregó la primogenitura. Él diría, o la menospreció, eso no importa, pero lo manipuló. Imagínate cómo era Jacob en sus años de juventud. También engañó a su papá, a Isaac, ya ciego por la vejez. Lo engañó para que le diera la bendición del mayor, se la diera a él. ¿Sabe eso? Que vino Isaac, era importante para esos patriarcas bendecir antes de morir, una bendición donde colocaban la mano por debajo de sus muslos y ahí bendecía proféticamente al primogénito, y era una bendición generacional dictada directamente por Dios. Y él lo manipuló, se disfrazó para que ya ciego pensara que era Esaú y le dio la bendición a él, a Jacob. Un engañador profesional. ¿Y sabe qué hizo? También eso hizo que Esaú tuviera una enemistad contra él y dividió a su familia. Dividió a su familia porque Esaú incluso lo quería matar.
literalmente hablando, y tuvo que huir de la tierra y su parentela, Jacob, como un engañador y andar errante. Pero hoy vamos a ver la parte en la que es transformado de Jacob a Israel, que cómo esto puede conectar con tu vida y con la mía. Puede cómo conectar con eso. Y ocurre así. Luego que él se va, Jacob, engañado y dividiendo a su familia, se va a un lugar y empieza allá a estar con otras personas, con una persona llamada Labán, en la cual trabajaba con sus ganados y todo eso. Luego de unos años, Dios le habla a su corazón, a Jacob, y le dice: vuelve a tu tierra y tu parentela, y reconcíliate, haz las cosas bien, y vuelve a empezar de nuevo. Y va a eso, y cuando va a ese encuentro, a ese encuentro con Esaú, que lo estaba buscando para matarlo literal, ocurre lo que dice en Génesis 32, desde el verso 24. Léelo conmigo. Quedándose solo Jacob, porque ya los demás habían cruzado el río, denle adelante que yo espero, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta amanecer. Déjame explicarte eso. Regularmente cuando nos quedamos solos es que la lucha comienza. Regularmente cuando estamos solos es que la lucha comienza. Cuando estás solo contigo mismo y solamente el dispositivo móvil. Cuando estás solo con tus pensamientos. Cuando estás solo es que la verdadera lucha comienza. Y no solamente eso, para explicar todo lo demás, debemos saber que esta experiencia de Jacob, un hombre luchó con él. ¿Quién era este hombre? Esa experiencia de Jacob es conocida como una cristofanía o una teofanía. ¿Qué es eso? Cristofanía es la aparición del Señor de una manera no física, ya antes de su encarnación, antes de ser carne o después de su resurrección. Oído con esto. Cristofanía está llena de la Biblia. Pablo, cuando se llamaba Saulo, que iba de camino a Damasco, un resplandor de gloria lo tumbó del caballo. Se conoce eso teológicamente como una cristofanía. El Señor mismo lo tumbó. Otra ocasión en el horno de fuego. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego estaban en el horno de fuego, de repente, amarrados, apareció un cuarto hombre y nadie sabe quién es. Y fue mucho antes que Jesús viniese y se sabe que fue el Señor apareciéndose. Y sabe cristofanía, Moisés, cuando fue llamado por el Señor, la zarza se prendía y no se apagaba. Y le dice: yo soy el que soy. Y sabe, es una teofanía, apareció Dios, literalmente hablando, no en forma de hombre. A los discípulos, Jesús ya resucitado se le aparecía varias veces, traspasaba las paredes y aparecía en el medio y se quitaba, cristofanía. Esto le estaba ocurriendo a Jacob. Estaba teniendo un encuentro personal con el Dios mismo, creador de los cielos y la tierra. Y dice que entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Hasta cuándo luchó? Hasta el amanecer. Y sigue diciendo: cuando ese hombre que está luchando con Jacob, se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó de la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Lo hirió. Nota importante: algunas veces Dios, como buen padre, nos deja ganar. ¿Cuántos han sido buen padre y juegan con sus hijos y los dejan ganar? Hay una canción por ahí muy bonita, La Gracia, la Gloria de Dios, donde dice que Dios como padre nos deja ganar en algunas ocasiones. Lo cierto es que le dislocó la cadera. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso con Dios, cambia nuestra manera de andar, cambia nuestra manera de proceder, cambia nuestra manera de caminar y de proceder. Sí la cambia cuando tenemos un encuentro personal con el Señor. Eso es importante saberlo, que cuando Él se da cuenta ahí de que era Dios mismo, puede estar en su presencia, puede estar con Él. Y ahí mira lo que sigue diciendo en el verso siguiente. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Respondió entonces, le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino, ¿cómo se llamará? Israel. Se llamará Israel porque has luchado con Dios y con todos los hombres y has vencido. Mira, el Señor quería enfatizar en ese punto su identidad, su estado actual, para luego cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque debes saber que cuando se cambia el nombre, cuando se cambia la identidad, se cambia el propósito. Cuando se cambia la identidad, se cambia el propósito. La identidad que tenía Jacob hasta ese momento era todo su prontuario anterior y no tenía un propósito acorde al de Dios con un prontuario del pasado.
Y él dice, mira, ya no te llamarás más así, sino que te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido la circunstancia. Luego sigue diciendo, ¿y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. Respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Tremendo. Mira, en esa misma lucha que tú estás, en ese mismo no sé por qué, en ese mismo proceso, Dios nos bendice. Aunque no parezca, créeme, te está cambiando el nombre. No malpongas tu proceso. No le huyas a tu proceso. En medio de lo que no sabes o en medio de lo que no entiendes, Dios te lleva a más. Dios equipa tu futuro. Dios te bendice. Podemos leer claramente allí. Esa parte no termina ahí. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto cara a cara a Dios y todavía sigo con vida. Porque era imposible que alguien que viera cara a cara a Dios pudiera estar con vida. Estar cerca, cara a cara con Dios, es decir, en su presencia, te da verdadera vida y no existencia, nada más. Y aquí esto es importante. Quiero que veas ahí en Génesis 32, cómo en esa parte está esa transición de Jacob a Israel. Le da el mismo nombre, Dios Todopoderoso. Ahora, de esta valiosa experiencia podemos aprender muchas cosas, pero lo primero que empezamos o podemos adquirir para nosotros mismos y aprender es que debemos aprender a luchar hasta ver la luz. ¿Hasta cuándo vas a luchar? Yo no sé a cuánto Dios le está hablando, pero Jacob dijo dentro de sí, aquí estaremos hasta que amanezca, y vea bien quién es este, o vea bien con claridad qué es esto que está pasando. Eso ocurría en él mientras luchaba con Dios, con algo personificado en Dios. Mira, humanamente hablando, debes seguir luchando hasta que veas claridad en ese asunto. Esta transición, esta parte de la Biblia nos enseña que debo aprender a luchar hasta ver la luz, luchar hasta ver la claridad. Muchas veces personas renuncian cuando aún no lo ven todo claro. Lo que nos enseña esto es que debo luchar hasta ver bien lo que Dios quiere que yo vea. No debo luchar solamente hasta ver lo que yo creo que veo. Debo aprender a luchar hasta ver la luz. Dile al que está a tu lado, esto es hasta que veas la luz. Lo otro que debemos aprender es a no soltarte de Dios hasta ver su bendición. ¿Lo leíste conmigo? Jacob, al darse cuenta de que era una experiencia con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios verdadero, al darse cuenta que es una experiencia con él, ¿sabes? Dijo, me iré a morir aquí, porque estoy en tu presencia, pero no me voy a soltar de ti. ¡Wow! ¿Ves la determinación de ese hombre ahí? Mira, no soltarte de Dios significa perseverar en la fe. Cuando aún las dudas te abrazan, cuando las dudas se abren como estampidas sobre tu cabeza, ahí persevero en fe. Eso es decir en tu corazón, no me soltaré de ti, Dios. ¿Sabes? Cuando recuerdo sus promesas, las tengo frescas, a pesar de lo que veo, no es lo que quiero, recuerdo sus promesas. Profundiza tu comunión con Dios. Profundiza tu comunión con Dios en no soltarte de Dios. Muchas personas en los procesos se separan del Señor y es lo que el enemigo quiere. Es entender que debo determinarme. No me soltaré de Dios hasta que me bendiga. Hasta ver su bendición en este asunto. ¿Cuántos se determinan a eso? Es entender de que yo debo profundizar mi comunión con Él. Que yo debo estar cara a cara con Él, que yo debo meterme en su presencia de verdad, de tener todo lo que me entretiene, de tener todo lo que me separa y derramar mi corazón a Él. También podemos aprender a valorar que Dios es quien cambia tu nombre. ¿Quién le cambió el nombre a Jacob? Dios. Igualmente debes aprender tú y yo a valorar que es Dios que está cambiando tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que antes te llamabas Leo y ahora te llamas Ramón. No necesariamente. Escúchame bien. El Señor, al ver la determinación de Jacob, que ya la traía desde chamo, ¿sabes? Él era un persistente. Él era una persona que quería alcanzar las cosas firmes, pero Dios utilizó eso
para su favor y para su reino. Y eso lo usó para formarlo. Pero mira, el Señor, al ver la determinación de Jacob, le dijo: no puedes continuar así. No puedes continuar así siendo Jacob. Debes cambiar de nombre. Debes cambiar de nombre a Israel. Y ahí sale el nombre de la nación de Israel. Mírame, Dios es quien está cambiando el cómo te decían y el cómo te conocían. Cuando dice ahí la Biblia que Dios le cambió el nombre a Jacob, le cambió el cómo lo conocían, como el engañador, como el grosero, como el irrespetuoso, como el iracundo, como el desobediente, como el que siempre se rebelaba. Ahora no te conocerán como eso, ahora te conocerán como obediente a Dios, como temeroso de Dios. Y le está diciendo: ahora yo debo aprender a valorar que es Dios cuando me llama, que es Dios cuando tengo un encuentro con Él, que es Él quien me cambia mi nombre, que Él me cambia el cómo me conocían. Hombre, ¿cómo te conocían? Como el que no podría controlar sus impulsos y andaba de relación en relación. El Señor quiere cambiar eso, y ahora que te reconozcan como el hombre patriarca de una familia, hombre que sabe amar a una sola mujer y establece el reino de Dios en el hogar. Mujer, ¿cómo te conocían? Como una mujer iracunda, como una mujer que irrespetaba toda autoridad, como una mujer que no tomaba a Dios en cuenta, que solamente se dejaba llevar por sus necesidades o su ego. ¿Sabes? Así te conocían, pero una vez que estás en el Señor, Él quiere cambiar el cómo te dicen, el cómo te conocen, y eso es un proceso. Y que ahora te conozcan como la mujer que edifica la casa, como la mujer que trae a Dios en altar y en oración. Ahora aplauda a las mujeres. Pero tienes que valorar eso, tienes que disfrutar eso, tienes que disfrutar que es Dios quien cambia tu nombre. No te lo cambia esta sociedad, no te lo cambia la modificación de conducta, ni el yoga, ni el CrossFit. No te lo cambia eso, créeme, eso te ayudará en otras áreas, pero el cómo te dicen por dentro lo cambia Dios cuando yo se lo permito. ¿Sabe? Los que me conocen saben cómo me decían en el 99, en el 2000, en el 2004, saben cómo me decían o cómo me conocían. Era inevitable entre mi familia, mis compañeros de trabajo y mi comunidad el cómo me conocían. No voy a redundar en eso, pero hubo un proceso y Dios cambió mi nombre y ahora me dicen Gonzalo, el hombre de Dios, el hijo de Dios, un predicador, Gonzalo, el que le sirve a Dios a tiempo completo, y Él fue quien me cambió el nombre. Fue Él, la gloria es de Él. Y si lo pudo hacer conmigo, créeme que no tenía remedio. ¿Sabe cuántas veces escuché esa frase? ¿En serio? Hey, Gonzalito, no tenéis remedio. No te imaginas cuántas veces, de gente que debía amarme, de gente que debía protegerme, de gente en quien yo confiaba. Muchas veces escuché: Gonzalito, no tengo remedio. Así, sin remedio, llegué a los pies de Cristo, y Él me dio no solamente remedio, Él me dio vida eterna y vida en abundante. Si lo hizo conmigo, ¿qué detiene que lo haga contigo? ¿Ah? ¿Qué puede detener que lo haga contigo? Si Él es el mismo Dios. Ahora, lo otro que debemos aprender con esta historia es a mantenerte en la presencia de Dios. Mantenerte, así como Jacob fijó un lugar para recordarlo, llamado Peniel, así como él lo estableció. Esto se llamará tal cosa. Debes tener tu lugar secreto, debes tener tu lugar seguro, en donde te mantienes en la presencia de Dios, en donde recuerdas lo que Él ha hecho por ti, en donde recuerdas lo que tú eres en Él, en donde te desmayas, donde desmayas tus fuerzas y ahí se renuevan tus fuerzas. Es ahí, debes de tener tu Peniel, debes tener tu lugar. ¿Sabes? Tú debes marcar tus encuentros con Dios, debes remarcarlos. Después de eso es que Jacob se transformó en un verdadero líder. Antes de eso, ¿sabes? No era conocido como un líder, era conocido como un engañador. Pero luego de eso, Jacob se convirtió en uno de los líderes mejores connotados de la historia universal. ¿Sabes? Tan buen líder fue que de sus 12 hijos, de los 12 hijos salieron 12 tribus que compusieron la nación santa. Tuvo que liderar bien, tuvo que hacerlo bien. Es un cambio total de perspectiva. En su naturaleza de Jacob no podía, ¿sabes? Pero en la naturaleza dada por Dios, en su nuevo nacimiento dado por Dios de Israel, sí podía. ¿Sabes? Nadie sabía que él se llamaba Israel antes de esa lucha. Él salió a hacer lo que tenía que hacer, pero ya en su corazón sabía que ya no era más Jacob. Ya en su corazón sabía que él ahora, Dios le había dicho que era Israel.
Tú tienes que pasar eso en tu corazón. Es entender, mira, los demás todavía me conocen como tal, pero yo sé ya en mi corazón por el encuentro que tengo con Él, que tuvo con Él, que ya no soy el mismo, ya no puedo ser la misma persona. Y el cambio comienza y Él se desata y empieza a desarrollar un liderazgo generacional, un liderazgo genuino, que es lo que le hace falta tanto a tu familia, a la sociedad que nos rodea y a la iglesia de Jesucristo. Mira, Dios te llama para liderar a tu propia vida, para luego poder liderar a otros. Jacob no podía liderar 12 tribus, no podía liderar toda una nación, si primero no aprendía a liderarse a sí mismo. Y aquí quiero que entendamos esto. ¿Qué significa líder? ¿Qué significa ser líder? Como ruta rápida y entendible, veámoslo con este acróstico. Líder tiene que ver con la L de llamado. Dios te llama a liderar. Si eres un esposo, si eres una esposa, si eres una mamá, Dios te llamó a liderar esa familia. No fue la vida ni la casualidad. Dios te llamó a liderar en esa empresa. Ese cargo no llegó por casualidad, ni por conexiones, ni por palanca. Dios te lo dio para liderar. ¿Sabes? Dios te llamó a hacer algo. Es entender que el líder comienza con llamado. Y un llamado que viene de Dios. Y por favor, ten siempre en perspectiva en esta enseñanza el llamado, cómo lo recibió Jacob. Luchando con Dios. No entendiendo la mayoría de las cosas. Como sin duda alguna nos pasa a todos. Pero mira, llamado. Lo segundo es la I. ¿De qué? De instruido. Toda persona que es llamada por Dios, esa persona necesita ser instruida por Dios. Debes dejarte instruir. Si ya te sabes que eres una persona llamada por Dios, es que pastor, no he sentido, es una cristofanía en mi vida, ¿sabes? A lo mejor no la has sentido, pero de seguro Dios ha llegado a tu corazón, por eso estás sentado allí, por eso te estás conectando aquí, porque sientes que Dios te ha llamado a no ser lo mismo de antes, a no ser la misma de antes. ¿Sabes? A no reciclar el pasado, sino a editar tu presente para que tu futuro sea eterno y en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Debe ser instruido. Todo llamado debe ser instruido, pero luego debe pasarse a delegar. ¿Sabes? Las 12 tribus no la constituyó Jacob. Aprendió a delegar. Luego de que valoró su llamado, luego que se dejó instruir, delegó. Y delegó no es repartir tareas. Delegar es repartir confianza. Delegar es entregar apoyo, acompañamiento. Él fue delegado para delegar. Un líder es llamado, es instruido y delega. Delega dentro de dentro de su familia. Delega en el equipo donde está funcionando. Y delega significa confío en ti. Delega significa no te condeno por tus errores, te permito equivocarte y yo estoy ahí para ayudarte. Delegar, la E significa que ejerce. Y ejercer está, yo ejerzo lo que me toca hacer conforme al llamado, conforme a lo que he sido instruido y también conforme a lo que he delegado a otros, pero yo debo ejercer con mi ejemplo. Ser con mi ejemplo que ejerzo temor a Dios, que ejerzo adoración, que ejerzo la integridad, que ejerzo la verdad por encima de la mentira. Con mi ejemplo ejerzo. Y lo último es que la R reproduce. ¿Sabe qué hace un líder? Reproduce todo lo que Dios ha dado en él, en otras personas. Mira cómo se reprodujo Jacob. 12 tribus, 12 hijos, los cuales cada uno, Rubén, Dan, cada uno de esos hijos, todos tenían un linaje que había sido reproducido por lo que Dios había depositado en Abraham, pasando por Isaac y ahora estaba en Jacob. Es entender que si eres un líder, debes reproducir tu esencia en otros. Atentos con esto y escríbelo. Puedes enseñar lo que sabes, pero siempre vas a reproducir lo que eres. Puedes enseñar fácilmente lo que sabes, pero vas a reproducir en otros es lo que verdaderamente tú eres. Por eso el ser es más importante que el hacer. Una persona que vive en Dios se lidera a sí mismo y lidera bien a otros. Si vives en Dios, debes aprender a liderarte a ti. Si quieres estar de las manos del Señor, debes aprender a liderar a otros, porque aprendes a liderarte a ti. Nuestra crisis social, nuestra crisis familiar, nuestra crisis eclesiástica incluso, radica en la falta de verdadero liderazgo. Porque jefes sabemos serlo todos, pero liderazgo de verdad, liderar mis emociones, liderar mis decisiones,
¿Sabes? Requiere la ayuda de Dios, requiere estar en su presencia constante, requiere esa transición. De la vida y la experiencia ahora de Israel, ¿qué podemos aprender? Mira, ¿qué podemos aprender? Y yo creo que mucho que podemos aprender. Porque si miras de cerca la vida de Jacob, te darás cuenta que rectificó, permaneció y levantó una nueva generación. Quiero que veas su historia en Jacob, investígala. ¿Sabes? Rectificó sus errores, los rectificó, fue al encuentro de Esaú con más probabilidades que lo matara, porque Esaú venía hacia él con 400 hombres y él decía, no, me va a matar, pero no importa, voy a hacer lo que Dios me mandó y ahora me llamo Israel, debo cumplir lo que me he prometido a mí y a Dios. Y fue al encuentro y Esaú lo amarró en un abrazo y lo perdonó, rectificó. ¿Sabes qué hizo? Se reconcilió con Esaú, permaneció a pesar de sus errores, a pesar del rechazo, a pesar de la crítica, permaneció. Muchas personas no persisten por la crítica de otros, por el rechazo de otros. Pero ¿qué hizo a Jacob transicionar hacia ser Israel? No dejarse llevar por los errores del pasado, por el rechazo, por la crítica. Permaneció en la presencia del Señor. Y mejor aún, levantó una nueva generación. ¿Desde qué? Desde su nueva identidad. Desde su nueva identidad levantó una nueva generación. Y el llamado hoy es a que tú levantes lo bueno y lo nuevo de Dios desde tu nueva identidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos aprenderlo. Desde una nueva identidad, desde un nuevo propósito, levantó una nueva generación. ¿Sabes? Dio frutos evidentes de transformación. Tienes que dar frutos de que Dios está transformando tu vida. Esto debe ocurrir en todos nosotros. Eso que está ahí debe ocurrir en ti. Es alarmante. ¿Hacia dónde se dirige tu vida si no hacemos esto? Es de la mano del Señor. Mira, ya este hombre jamás fue conocido como Jacob a partir de ese encuentro, sino como Israel. Ya no se le hablaba como a una persona, ya él se le hablaba como un pueblo que pertenecía a Dios. Y ahora quiero que nos adentremos años después a un profeta mayor llamado Isaías, quien profetiza para el pueblo de Israel tomando en cuenta a Jacob. Y quiero que lo veas conmigo, y es una profecía mayor, y que si tú quieres, la incorporas como una profecía para ti. Es decir, como palabra de Dios que puede cumplirse en tu vida, que puede cumplirse en tu familia. Atentos acá, porque estamos hablando de una profecía, y oído con esto. La mayor palabra profética es la que está escrita en la Biblia, no la dicha por corazón de hombre movido por emociones. Toda la palabra profética genuina, verdadera e irrefutable es la palabra de Dios. Y mira lo que dice Isaías. Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. ¿Sabe qué está ocurriendo ahí? Le está diciendo a esa persona, mira tú, Israel, tú, mi siervo, tú, mi amigo. Está diciendo, descendiente de Abraham, mi amigo fiel. Le dice, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Esta vez, léelo bien, otra vez, porque esto también es para ti. Tú debes y siempre tener presente que Dios te llamó. Debes tener presente que eres su servidor, su servidora, desde el hogar, en todos los momentos, en todos los lugares. Él mismo te escogió, no fue una casualidad. Y Él no te rechazó, aun cuando otros podían y lo han hecho. Y poder decir esto en mi corazón, que fue Dios quien me llamó. Mira, y dice, mi servidor eres tú. Tú eres mi servidor. ¿A quién le está hablando? A un hombre primero que era rechazado, un hombre que era engañador, un hombre que tenía un pasado obtuso y oscuro. Y le dice, tú eres ahora Israel, a quien yo he escogido, mi servidor, con quien yo hago ahora lo bueno, yo te escogí. Tienes que enterarte que no naciste por casualidad, que no eres un error sexual de tus padres, que el Señor te escogió y Él te llamó para establecer su reino en lo que sea que tú representes. Pero debes amarrarlo, debes abrazar esta verdad. Eso no queda ahí. Mira lo que le sigue diciendo. Así que no temas, porque yo estoy contigo.
no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mis justicias. Sabes, no tienes más por qué temer. No tienes más por qué temer. El Señor está contigo. Por favor, coloca tu mano derecha en el corazón. Y di conmigo a una sola voz: el Señor está conmigo. No temeré. ¿Entiende eso? El Señor hoy te fortalece. El Señor hoy recibe, hoy la ayuda del Señor. Hoy es un día para entender, estoy transicionando, necesito esta transición de Jacob a Israel. ¿Sabes qué está ocurriendo en mí? ¿Sabes? No voy a soltar a Dios hasta ver su bendición. No voy a soltar hasta que salga la luz. No voy a caminar de espaldas a Él más nunca. Verso 11. Todos los que se enfurecen contra ti, recibe esto, profecía, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como si no existieran. Yo quiero decirte esto: los que te condenan, los que te acusan, los que te critican, serán avergonzados. ¿Cuántos reciben eso? Déjalo tranquilo. Te lo traduzco. Si recibes todo lo que Dios ha traído para ti, que es su salvación eterna, su identidad y su propósito, ellos ya no son tu problema. Los que te acusaban, los que te confundían, los que te menospreciaban, eso ya no es tu rollo. Eso ya es rollo de Dios. Deja que Él se ocupe y tú encárgate en ser Israel. Tú encárgate de ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Tú encárgate de ser la persona que Dios ha levantado para rectificar, para permanecer y para levantar una generación. Tú solamente ocúpate de eso, ¿sabes? Dios no te llamó a mirar más atrás. A los que te critiquen del pasado o en el presente, ya no es tu problema. Léelo otra vez. Los que se enfurecen contra ti, los que no te soportan, serán avergonzados. Si confías en el Señor, si no temes, si transicionas de su mano, si sigues presente siempre en Él. Y esto aterriza en esta gran verdad que quiero que guardes profundo en tu corazón, que lo cuelgues no solo en el estado de WhatsApp, sino que lo tengas siempre en el estado de tu mente y tu vida. Verso 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El Señor es quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Quien te sostiene es quien te ayuda. Ahí dice tu mano derecha, porque tu mano derecha tipifica en la Biblia lo que tú humanamente puedes hacer. Significa tu poder propio, significa tus propias capacidades, tus habilidades, pero Él dice: yo soy tu Señor que te sostiene de eso que tú puedes hacer. Que yo quiero conectar mi trono, mi poder, mi todo poder, lo quiero conectar con tu poco poder. ¿Sabes? Tu mano derecha, y te sostiene y te dice: yo te ayudo, no temas. Porque de quien te sostengas, de ahí estás diciendo que proviene tu ayuda. Si tú te estás sosteniendo de lo que dicen los demás, estás intrínsecamente diciéndote que tu ayuda proviene de ellos. Si te estás diciendo que sobre ti mismo es lo más importante, ¿sabes? Está diciendo que sobre ti viene tu ayuda. Pero si yo digo que Él es mi Dios y mi Salvador, es ahí que voy a poder decir que el Señor está conmigo y me toma de mi mano derecha y me dice: no temas, yo te ayudaré. Yo quiero que recibas esto de parte de Dios. El Señor es quien te está ayudando, y el Señor es quien te ayudará siempre. El Señor te está ayudando. Déjalo que te ayude. Yo quiero cerrar con este Salmos. Quiero pedirle a todos los presentes y los que están aquí que se pongan de pie. Aún los que están en la transmisión, quiero que de pie leamos este último versículo de la prédica. Y quiero que veas lo que ocurre, porque vamos por tiempo. Génesis, el comienzo. Luego vemos en Isaías, el profeta mayor. Pero tiempo después en Salmos se escribe algo que quiero que guardes en tu corazón. Mantén la reverencia y mantén la atención sobre la palabra de Dios cuando dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios.
Y yo quiero que tú entiendas esto hoy. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No sé quién te estaba ayudando hasta hoy, pero hoy tienes que entender que yo soy bienaventurado si entiendo que mi ayudador es el Dios de ese Jacob, el mismo que luchó con él, el mismo que le cambió el nombre a Israel. Ese es mi ayudador, el original, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que tú puedas decir en tu corazón: Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mi esperanza está puesta en su Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. ¿Cuántos creen a ese Dios? ¿Cuántos saben que ese es su ayudador? Si es así, cierra tus ojos, inclina tu rostro, pero levanta tu mano derecha a Él. Como dice la Escritura, que Él toma tu mano y te sostiene y te dice: no temas, que yo te ayudo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Padre celestial, poderoso Dios. En este momento reconocemos que solo tú eres Dios, que tú eres el Dios único y verdadero, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Es mi ayudador. Eres tú, Señor, quien me da bienaventuranza, quien me da gracia, quien me sostiene y quien me ayuda. Padre, en este momento derramo mi corazón a ti y te pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Te pido, Dios, que hagas tu voluntad en mí, que hagas tu transición en mí, que me ayudes en todo tiempo. En el nombre precioso de Jesús, adoro tu santo nombre y hoy digo en mi corazón: tú eres mi esperanza, tú eres mi salvación, tú eres mi ayudador. Ese mismo Dios de Jacob es mi Dios, es mi Padre y es mi Rey. Te doy gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aplaude la gloria del Señor.